La apuesta por la construcción de megaproyectos como presas, explotación minera o yacimientos petroleros han generado una serie de violaciones a los derechos de los pueblos. Si bien recientemente este tipo de conflictos han tomado relevancia en toda América Latina, no se trata de un fenómeno nuevo. En México, uno de los casos más viejos es el de la presa Cerro del Oro realizada hace más de 40 años en Oaxaca y que terminó con la cultura del pueblo chinanteco. Casos más recientes y conocidos son los de la presa La Parota en Guerrero y el Zapotillo en Jalisco. En el proceso de la discusión de las leyes secundarias de la reforma energética, la propiedad comunitaria de los pueblos y ejidos tomó un lugar relevante. En la medida en que muchos de los probables yacimientos o cauces de los ríos para generar energía eléctrica se encuentran en estos territorios, de nuevo estamos frente a un probable conflicto en aquellos casos en donde los pueblos no estén de acuerdo con ceder sus tierras. Frente a esto, ¿qué proponen en el Congreso sobre el tratamiento que debiera darse a los pueblos? ¿Cómo buscarán resolver este tipo de conflictos? ¿Qué derechos son los que se encuentran en disputa? Pues ya estamos acá en nuestra sección desde el campus con Luis Daniel Vázquez. Luis Daniel, traes una preocupación importante a la mesa, los efectos que puede tener eventualmente la reforma en materia energética sobre los derechos de las comunidades indígenas. ¿Por qué hay que mirar con especial atención este tema? Bueno, ya tenemos una historia, no solamente en México, sino en toda América Latina. De hecho, en América Latina, me refiero a Sudamérica, sobre todo, que es por la forma en que entran ellos al sistema económico, es más evidente lo que nosotros llamamos los conflictos ecológicos. Pero en México no es menor. En México, conflictos ecológicos. Conflictos ecológicos, ese es el nombre general, incluyen, por ejemplo, los conflictos que tienen que ver con minería, los conflictos que tienen que ver con hidroeléctricas, los conflictos que tienen que ver con estos megaproyectos que se suponen una afectación a grandes extensiones de tierra. Y estas afectaciones a grandes extensiones de tierra normalmente violentan varios derechos en distintos momentos y también en distintos niveles. Mira, por ejemplo, normalmente las comunidades que tienen esos territorios acceden a los ríos, cuando se trata de presas, acceden también a las tierras correspondientes, son campesinas, y entonces lo primero que se afecta cuando les quitan el acceso a los ríos, cuando les quitan el acceso a las tierras, es pues de entrada el derecho al trabajo. Muchas veces además es un acceso de autoconsumo, de lo que pescan viven, de lo que cosechan viven, y entonces ahí también tenemos violaciones al derecho a la alimentación, hay violaciones también al derecho a la vivienda. Y la mayoría de las veces, después de varios años del trato que se le da tanto a las aguas como a los dependiendo sobre todo en minería, es muy contaminante, tenemos también graves problemas de salud para esas comunidades, ¿no? Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, violaciones también al derecho a la salud. Luis, ayúdame a entender nada más la dimensión del problema, es decir, con qué tanta frecuencia, qué tan común es, dónde está sucediendo, cada cuánto sucede este tipo de afectación a derechos de las comunidades y de las personas por megaproyectos. Te decía que tiene que ver con el modelo económico que nosotros determinemos. Por ejemplo, la forma en que nosotros, bueno, la forma en que accede Sudamérica a las ventajas comparativas es justamente a través de, pues, del mercado de bienes primarios. Y en ese mercado de bienes primarios ellos explotan, por ejemplo, en Argentina la soja, en fin, ¿no? Y entonces esto supone pues grandes afectaciones de tierras, muchas veces a comunidades únicamente campesinas, muchas veces también a comunidades indígenas. México se metió ya también en ese carril, sobre todo en lo que tiene que ver con minería, por eso es que ya tenemos varios trecho andado. Y en realidad tampoco es nuevo. Uno de los casos más conocidos es el de la presa Cerro del Oro, por ejemplo, en Oaxaca. Esta presa nace en 1972 y desde entonces tenemos un grave problema. Se desplazó a 26,000 campesinos, ellos sí pertenecían a una comunidad indígena, a los chinantecos, y parte del problema, por ejemplo, en estas violaciones sistemáticas en materia de derechos humanos es que toman a esos 26,000 indígenas chinantecos que estaban en una región específica y los distribuyen en distintos municipios. Entonces ya no nada más tenemos esas violaciones que yo te comentaba a los derechos económicos y sociales, sino también tenemos violaciones a derechos culturales, porque en la medida en que los dispersan por distintas partes del territorio, la cultura chinanteca simplemente desapareció, ¿no? Ahí es donde tenemos, por ejemplo, casos hasta de etnocidio. Y a la fecha siguen ellos batallando jurídicamente para obtener pues una reparación. Y nos decías que con la reforma energética hay temores fundados de que esto se reproduzca. ¿Por qué? ¿En qué caso concreto? En los casos de la ley de hidrocarburos y en el caso también de la ley de la industria eléctrica, porque se establecen, normalmente la puerta de entrada es que establecen dos conceptos y se establecen en esas dos leyes y también en geotermia, en la ley de industria geotérmica, que así pasó con minería. Establecen por un lado que
esa explotación es de utilidad pública. ¿Qué quiere decir cuando ponen además no solamente en los primeros artículos, normalmente el segundo, tercero, cuarto, en este caso incluso hasta en un transitorio viene en una de las leyes, que sea de utilidad pública quiere decir, o es el punto de partida para generar procesos de expropiación, ¿no? Entonces ese es como el punto de entrada. Pero además no nada más lo dejan en utilidad pública, ponen también que va a ser de interés social. Y de interés social quiere decir que va a ser de explotación preferente. ¿Qué quiere decir esto? Que si esas tierras se ocupan para otra cosa, por ejemplo, para pescar, para lo que sea, para sembrar, bueno, esa actividad que ya se desarrollaba en esas tierras, en esos ríos, va a ser secundaria con respecto a la expropiación, al proceso de extracción, por ejemplo, en el caso de hidrocarburos, o a la construcción de presas en el caso de hidroeléctricas. O al uso incluso de las aguas subterráneas en el caso de la ley de industria geotérmica. Entonces se da por un lado pie para los procesos de expropiación y se da por el otro lado pie para el uso preferente de esas tierras sobre lo que se venía desarrollando antes. Y a ver, los dos conceptos vienen cargados también de un fuerte, digamos, tiene un valor simbólico, pero también un valor programático, interés público. Claro. ¿No lo son? ¿Tú dirías no son de interés público? Yo diría que tenemos un problema ahí porque lo que tenemos que lograr compaginar, y eso es lo que la ley no logra, son los derechos que tienen esas comunidades indígenas con respecto a las posibilidades efectivas de un modelo de desarrollo. Y eso es lo que no logra. Tú dirías, es un interés público que excluye a las comunidades indígenas, entonces no sería tan público, digamos. Y aquí tenemos además un antecedente bien interesante, fíjate, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, no tan recientemente, ya hace varios años, en una discusión o en una recomendación que emiten al gobierno de Kenia contra una comunidad, la comunidad de Ndorois, lo que identifica o lo que desarrolla en esa recomendación es justamente el derecho al desarrollo. Y lo que especifica es que si dentro del proceso o el modelo económico lo que tenemos es una comunidad cuyo desarrollo se ve en decremento en ánimo de la construcción de ese modelo económico, ahí hay violaciones al desarrollo. No podemos, en ánimo o como argumento de un gobierno... desarrollo solo de un lado de la moneda. Digamos. De la misma forma que si sistemáticamente se ven excluidas algunas comunidades del desarrollo económico y social, ahí también hay violaciones al derecho al desarrollo. Y ese es en buena parte el problema, que con el modelo económico que tenemos, a quienes hemos excluido sistemáticamente, entre otras personas, esas comunidades indígenas. ¿Y tú tienes la impresión de que esto va a ser una constante en el México de los próximos años? Bueno, ya lo es. Al principio lo es en el caso de la minería y lo puede ser también más adelante. Un dato interesante, por ejemplo, en el Senado lo que se maneja es que va a haber una afectación de alrededor de 400,000 kilómetros. Esa afectación de 400,000 kilómetros se va a dar en 260 municipios, en 2 entidades federativas. ¿Cuáles? ¿Entidades? Bueno, son varios, ¿no? Varios del norte, Chihuahua, Michoacán, bueno, del norte Chihuahua, Tamaulipas, son varios del norte, Oaxaca y Guerrero, ¿no? Son también Campeche, también Chiapas aparece también, depende de los proyectos. El dato viene de los proyectos que se están actualmente estudiando, tanto para la ley de hidrocarburos como para la ley de la industria eléctrica, y que van a ser sacados para otorgar asignatarios o otorgar contratistas. Entonces tenemos un número más o menos importante, no solamente de metros o de kilómetros, sino también de entidades federativas y de municipios. Pues va a valer la pena que este tema le demos seguimiento. Yo creo que aquí, en tu espacio, en Desde el Campus, si estás de acuerdo, podría ser un tema que tengamos de manera recurrente, y conforme esto vaya pasando. Luis Daniel, muchas gracias por haber estado aquí en Observatorio, que es este espacio que también es tuyo. Quédese con nosotros, que ya regresamos en unos minutos después del corte.